Bien amigos, en esta oportunidad vamos a capacitarnos en cadena de frío de inmunizaciones, porque es tan importante la cadena de frío para la conservación de las vacunas. Miren, existe una finalidad en todo esto. ¿Qué es la finalidad? Contribuir al control, eliminación y erradicación de aquellas enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Claro está que para tener una vacuna de calidad se tiene que optimizar todos los procedimientos de la cadena de frío. Y esto está normado en nuestra norma técnica de salud, la número 136 del Ministerio de Salud, aprobada en el año 2017. Miren, la cadena de frío, hoy en día vamos a ver acerca de los objetivos de la capacitación. Vamos a ver también una unidad. Tenemos cuatro unidades de cadena de frío. Vamos a ver acá los objetivos de la capacitación. Al finalizar esta capacitación, tú habrás adquirido los conocimientos y actitudes necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de la cadena de frío. Por supuesto, cumpliendo los objetivos, los cuales se detallan a continuación. ¿Cuáles son esos objetivos que vamos a aprender? Es conocer los componentes básicos de la cadena de frío. Conocer también las responsabilidades de cada uno de los trabajadores en lo que respecta a la cadena de frío y analizar las condiciones de la cadena de frío para identificar los problemas que afectan y poder solucionarlos, ¿no? Algunas recomendaciones con los procedimientos apropiados. Bien, entramos a esta primera unidad que es los conceptos generales. Vamos a ver 5 partes. Uno, concepto general de la cadena de frío, los elementos fundamentales de la cadena de frío, también los niveles de la cadena de frío, los equipos frigoríficos de la cadena de frío, que hay una nueva generación, sorpresa para ustedes, elementos también complementarios de la cadena de frío. Muy bien, ¿cuál es el concepto general de la cadena de frío? Dice que la cadena de frío es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas desde que salen del laboratorio hasta su aplicación final. Entonces es muy importante esto. En ningún momento se debe perder la temperatura adecuada en la conservación de las vacunas. Como desde que sale la vacuna, desde el laboratorio hasta la aplicación final. Muy bien, ese es el concepto general de cadena de frío. Pero también es importante saber qué es el calor, ¿verdad? ¿No? Pues sabemos que el calor existe, pero el frío no. Entonces, ¿no? ¿Qué es el calor? Es cuando dos sistemas a diferentes temperaturas se colocan juntos, ¿no? Alcanzan una temperatura, ¿no? Intermedia. El sistema que posee mayor temperatura cede energía a la que tiene menos temperatura. Esa pérdida o ganancia ¿no? de los objetos se llama calor. Y la unidad para medir el calor es el joule o julio, pues esto es una forma de energía. El joule o julio no mide energía, mide trabajo y mide calor. Ahí podemos ver, ¿no? En la fórmula que equivale al joule. Muy bien, vamos a ver acá. Es importante también esto, la autonomía frigorífica. Tenemos que conocer a nuestro equipo. Nuestro equipo tiene que ser como nuestro hijo, ¿no? Conocer cómo se comporta el equipo. Hay equipos que toda la vida se mantienen en 3 grados centígrados. Hay otros equipos que toda la vida se mantienen en 4. Entonces yo conozco a mi equipo. Si yo detecto que mi equipo que toda la vida estaba en 3 y ahora está en 2, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, ¿qué significa la autonomía frigorífica? Es cuánto tiempo me conserva mi equipo a temperaturas adecuadas de 2 a 8 grados cuando se va la energía eléctrica. Cuando no hay energía, esa es mi autonomía frigorífica. ¿Ya? Muy bien. Pero también es necesario conocer el tiempo de vida fría. ¿Qué significa
vida fría. ¿Cuánto tiempo mi termo o mi caja transportadora, ¿no? Dura con temperaturas adecuadas, con temperatura de 2 a 8 grados centígrados. ¿Ya? Es importante conocer esto, es importante, porque si yo me voy a trasladar a un sitio lejano, y voy a llevar un termo que me dura, vamos a suponer, 28 horas, y el tiempo de traslado es 30 horas, no me va a durar mi termo, ¿no? Tengo que llevar repuestos, ¿no? Otros paquetes de frío. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la cadena de frío? Aquí es muy importante resaltar esto. El elemento más indispensable de la cadena de frío es el recurso humano. Tú eres lo más importante. Tú, que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque ese recurso humano es el que va a estar capacitado, comprometido con la cadena de frío en inmunizaciones. Es importante. También el recurso financiero, la infraestructura, el equipamiento, como vamos a seguir viendo. Miren, a nivel nacional se necesita una enfermera, ingeniero, un técnico. A nivel de microred, a nivel regional, a nivel de red también, ¿no? Entonces, a nivel de microred también debemos tener una enfermera y un técnico en refrigeración. A nivel de red también tenemos que tener una enfermera y un técnico de refrigeración. A nivel regional tenemos que tener una enfermera, un ingeniero y un técnico en refrigeración, ¿no? Entonces, esto es muy... Por ejemplo, aquí tenemos una foto donde estábamos capacitando a los técnicos de nuestra red Barranca Cajatán, ¿no? Ahí ven todo el equipo, ¿no? Todo el equipo con la responsable de inmunizaciones, está en el centro, ¿no? De la foto. Este es el equipamiento, ¿no? O sea, bueno, aquí tenemos, como ven, las refrigeradoras, ¿no? Están ahí. Y también es un lugar limpio, ¿no? Cadena de frío es un lugar limpio, no puede haber papeles tirados en el piso, no puede estar el piso sucio, ¿no? Tiene que contar con aire acondicionado, ¿no? Todo, eso es el equipamiento de la cadena de frío, ¿no? Los niveles de la cadena de frío, ¿no? Hemos visto también ahí, hemos visto nivel nacional, nivel regional y nivel local, ¿no? Va a depender mucho el tamaño de la población y el tiempo de permanencia de las vacunas, ¿no? Muy bien. Aquí está lo que ustedes, me imagino que estaban esperando, habían escuchado hablar antes de la nueva generación en las refrigeradoras, ¿no? Esta es una refrigeradora nueva, ¿no? No es modelo MK, es modelo BLS, ¿no? Tiene nuevas características, como aquí tenemos, ¿no? El volumen sí sabemos, el rango de temperatura mantiene de 2 a 8 grados hasta una temperatura de 43 grados centígrados. O sea, si tú estás en el norte, en Tumbes, en Piura, ¿no? Donde hace 40 grados, la temperatura lo va a conservar muy bien, ¿no? Y tiene un consumo de energía muy bajo también, ¿no? El refrigerante que utiliza este equipo es el R600A, ya, ¿no? Entonces el voltaje también es mínimo, ¿no? Miren, y aquí viene la novedad. Este equipo cuenta con un chip, ¿no? Y este equipo lo puedes controlar la temperatura, por supuesto que tiene que tener internet tu equipo, y puedes ver la temperatura en tu celular. Puedes ver la temperatura, inclusive la gráfica, ¿no? Cuenta con un sensor también ahí, como ustedes ven en la parte inferior. También puedes verlo en tu computadora, puedes verlo en un televisor, ¿no? Que ya ahí detalla un poco más de cosas, ¿no? Puedes está ubicado, ahí vemos, ¿no? En la parte derecha vemos también la temperatura que está, ¿no? Tanto un círculo como un velocímetro. Tenemos también la temperatura ambiental. También es importante porque estas refrigeradoras permite ubicar dónde está el equipo. Por ejemplo, si alguien lo traslada de un establecimiento a otro,
aquí lo va a detectar. Tú entras a internet y puedes ubicar al equipo. También este equipo cuenta con un sistema de alarma. ¿Qué pasaría si tú te olvidas la puerta abierta del refrigerador? El, la alarma te va a mandar un mensaje a tu celular. Y si tú no le haces caso, no ves el mensaje, lo va a mandar al médico jefe de tu establecimiento. Y si tú y el médico jefe del establecimiento tampoco ven la alarma, lo va a mandar ya a nivel de microred. Tiene hasta 5 opciones, si no, a nivel de red, a nivel regional. Entonces ahí te avisa que la puerta está abierta del refrigerador. Igual también cuando no hay energía, te manda un mensaje. Igual también cuando la temperatura ha superado los 8 grados centígrados o está por debajo de 2 grados centígrados. Este equipo, ¿no?, nos permite a poder observar todo eso. Miren, es importante también los elementos. Hoy día los elementos también, como los termos, también vienen con un visor externo de temperatura, ¿no? Este es un modelo KST, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí, tiene un visor que sería importante para nosotros para no estar abriendo y cerrando el termo, ¿no? De esa manera nos permite pues disminuir la vida fría del equipo cuando abrimos y cerramos el termo, ¿no? Este termo consta de tiene 4 paquetes de agua. También tenemos las cajas térmicas, ¿no?, que ustedes conocen, que sirven para el plan de contingencia en un establecimiento, o también sirven para el traslado de vacunas, que también tienen sus paquetes especiales, ¿no? Cada termo tiene sus paquetes. No es posible que los paquetes de KST se coloquen en un Justil o de una caja térmica, ¿no? Entonces tienen que ser sus paquetes adecuados. Este es el modelo que utilizamos en los establecimientos de salud, el Data Lawyer TK4014, que cuenta con un envase, ¿no?, con un protector, y ahí lo pueden ver también la batería, tiene un circuito. En sí esto es un dispositivo electrónico que mide la temperatura, y también podemos ver el tiempo, ¿no? El Data Lawyer nadie le engaña, ¿no?, nos dice todo, ¿no? Inclusive ustedes le han puesto su apodo, es el chismoso, dice, ¿no? Porque todo dice, ahí dice si vas a trabajar, no vas a trabajar, a qué hora llegaste, a qué hora te fuiste, ¿no?, si preparaste el termo o no preparaste el termo, ¿no? Todo te dice el Data Lawyer, ¿no? Nos ha pasado ya algunas oportunidades que nos han querido contradecir, pero le hemos demostrado con la gráfica que no es así. Entonces, al final de cuentas, ellas han reconocido, ¿no?, lo que dice el Data Lawyer. Muy bien. También tenemos los termómetros, que son de alcohol, no son de mercurio, son termómetros de alcohol, ¿no? Por lo tanto, son muy sensibles a la temperatura. Eso significa que ustedes, cuando midan la temperatura del termo, no lo estén sacando del termo y mirando y dándose la vuelta para recién verificar la temperatura. Tienen que verlo, si es posible, dentro del termo. Ahí nomás en el termo yo giro el termómetro y veo a qué temperatura, sin sacarlo, si es posible, del complemento, en este caso del termo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos pasado la unidad 1. Ahora vamos a pasar a la unidad 2, que es la conservación del frío, la organización del refrigerador, la temperatura y tiempo de conservación de las vacunas, el registro y control de la temperatura, la termoestabilidad de las vacunas y lo que no nos gusta, ¿no?, la ruptura de la cadena de frío. ¿Qué hacer en caso de ruptura de cadena de frío? ¿Qué hago? Entonces, aquí vamos a ver. Muy bien. La conservación del frío, ¿no? Sabemos que para conservar las vacunas en el refrigerador, ¿no?, no hay mucho problema, pero sí tenemos que tener en cuenta cuando preparamos el termo. Tenemos que sacar los paquetes fríos en el número adecuado, ¿no?, a una mesa, ¿no?, del congelador, y esperar que se descongelen a temperatura ambiente. No se puede echar agua,
no se puede echar agua caliente tampoco, ¿no? No, no se puede poner al sol, ¿no? Se tiene que dar a temperatura ambiente y esperar que descongele. Por supuesto, ¿cuánto tiempo voy a esperar para que descongele? Va a depender mucho de la zona donde tú te encuentres. En la costa, posiblemente sea más rápido el descongelamiento, ¿no? En la sierra es un poco más. En la selva también. Y va a depender de la estación también, ¿no? Si estás en verano o estás en invierno, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, el tiempo de descongelación. A veces demora 1 hora, a veces demora 2 horas, a veces demora 6 horas, ¿no? Entonces va a depender mucho de dónde tú te encuentres. Pero hay que, una vez que el paquete frío es del chax chax, o sea, yo tengo que visualizar, ¿no? Que el agua está y muevo y también escucho, ¿no? Que la temperatura circula dentro del paquete frío. Es ahí donde yo debo proceder ya a colocar mis paquetes al termo. Y luego debo de esperar que la temperatura se adecue en el termo. Que se adecue en el termo. ¿Cuánto tiempo demora para adecuarse la temperatura en el termo? También va a depender mucho de la zona donde te encuentres, ¿no? ¿Por qué? Porque en el norte, como les digo, hace más calor, en la selva también, pero en la sierra, por ejemplo, las temperaturas son más bajas, que de repente no va a ser mucho tiempo esperar, ¿no? Para que se adecue la temperatura, ¿no? Muy bien, entonces esa es la conservación del frío, ¿no? La organización de las vacunas en el refrigerador, ¿no? Pues, ¿cómo organizo mis vacunas? ¿Dónde coloco la hepatitis? ¿Dónde coloco la BCG? Aquí toda la temperatura casi es uniforme en todo el equipo. Puedo colocar en cualquier lado mis vacunas. De tal forma, sí, pero que esté organizado, ¿no? Y debo separar mis vacunas del uso diario, ¿no? Teniendo en cuenta también la fecha de vencimiento de mis vacunas, ¿no? La fecha de vencimiento de mis vacunas. Lo que vence primero, eso tengo que sacar, ¿no? O lo que ingresa primero también, eso tengo que sacar mis vacunas, ¿ya? Entonces es muy importante aquí la organización de las vacunas en la fecha de vencimiento, ¿ya? ¿Y dónde coloco mi data lawyer? ¿En qué canastilla coloco mi data lawyer? ¿Puedo colocarlo ahí? Sí, puedes colocarlo en esa parte. Se recomienda que el data lawyer esté en un solo sitio, mejor dicho, en la misma canastilla todas las veces. Porque una vez me llamaron, recuerdo, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Se ha perdido mi data lawyer. Entonces, no es posible. ¿Cómo se va a perder tu data lawyer? ¿No? Imposible, ¿no? Entonces puedes ponerlo en la pero se recomienda que el data lawyer esté junto a la hepatitis, a la vacuna hepatitis. ¿Por qué? Porque la vacuna hepatitis es la vacuna más sensible al frío. Entonces, donde coloco mi vacuna hepatitis, ahí debo colocar mi data lawyer. ¿Puedo colocarlo aquí en otro? Ahí sí, también puedes colocarlo ahí el data lawyer. ¿Puedo colocarlo ahí? También puedes colocarlo, ¿no? Tú te adecuas. En cualquier casillero de las refrigeradoras puedes colocarlo tu data lawyer. Pero en un sitio donde tú lo ubiques rápido, ¿no? Porque ten en cuenta que cuando ya está preparado tu termo, no esté preparado tu termo, lo primero que tienes que sacar es el data lawyer. El data lawyer va primero en el termo, luego, por supuesto que tiene que haber una bandeja ahí adentro, ¿no? Del termo para que tanto el data lawyer como las vacunas no choquen en el paquete frío, porque te puede dar una temperatura engañosa, ¿no? Entonces, luego de ahí coloco mis vacunas, ¿no? La temperatura y tiempo de conservación de las vacunas, ¿no? Tenemos que tener todas las vacunas a nivel local, se conservan de 2 a 8 grados centígrados, de 2 a 8 grados. En el nacional o en el regional sí se pueden congelar la vacuna antipolio, solo la vacuna antipolio, el resto de vacunas no se debe congelar. Muy bien. Acá también es importante esto, el registro y control de la temperatura.
nosotros contamos, ¿no?, en nuestra norma con un modelo de registro y control de la temperatura que ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Entonces es importante que estén llenos todos los datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El número, ¿en qué número está calibrado la refrigeradora? Ese siempre y cuando nuestro equipo cuente con la ampería de regulación del termostato, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, un punto de calibración, ¿no?, que está movido, ¿no? Está movido, en cambio el otro está. Entonces para eso lo he logrado identificar con dos puntitos rojos, ¿no? Entonces ahí de repente un niño lo movió, ¿no? Un niño, o de repente alguien que quiso limpiar el equipo, no, licenciada, le limpio ese equipo, y a la hora de limpiar movió la perilla de regulación del termostato, y eso nos va a dar una temperatura diferente a la que estaba anteriormente, ¿no? Entonces ahí tenemos que revisar, ¿no?, alertar y nuevamente calibrar el equipo, ¿no?, ponerlo en el número ideal en la perilla. Muy bien. Ahí también tenemos si la temperatura es menor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es de inmediato colocar las vacunas en un termo, ¿no? Entonces es importante también colocar ahí la temperatura adecuada. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Control y registro diario de la temperatura. Cuando hemos ido a supervisar, nos hemos dado cuenta que ya son a veces el mediodía, 12 del mediodía, ¿no? O 10 de la mañana, y todavía no han controlado la temperatura. Ya están atendiendo, pero no han controlado la temperatura. Entonces es importante que al ingresar al establecimiento yo debo registrar mi temperatura, ¿no? Controlar, registrar, y no solamente eso, sino también debo graficar, ¿no? Jalarle la flechita, ¿no? Ahí con el lapicerito, jalarle la flechita. Entonces, y ese es a la hora de ingreso. ¿Puedo verificar después de una hora? Sí puedes verificar. Verificas, miras a qué temperatura está tu equipo, pero el registro se tiene que hacer 2 veces al día, al ingresar al establecimiento y al salir del establecimiento, ¿ya? Eso es importante, es importante. Miren, también tenemos que verificar si el equipo está funcionando, ¿no? Ahí tenemos un visor de encendido, esa lucecita que se prende en nuestro refrigerador. Tenemos que verificar, no solamente es controlar la temperatura, ¿no?, registrarla, sino también ver si el equipo está encendido o no. Entonces, y verificar el punto de calibración en caso de que cuente con la perilla de regulación del termostato del equipo, ¿no? Son cosas importantes. Si ustedes no lo han estado haciendo, a partir de ahora tienen que verificar todo eso, ¿no? Que esté prendido la lucecita y que esté el punto de calibración del termostato esté adecuado. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, ¿no? Miren, ustedes aquí, esta es una gráfica de reporte de Data Lawyer, ¿no? Aquí observamos que el equipo se ha apagado, ¿no?, varios días atrás, ¿no? Miren, y no se da cuenta, ¿no? Prepara su termo un día, prepara su termo al siguiente día, prepara su termo al siguiente día, y no se da cuenta que el equipo está apagado. O podemos preguntarnos, ¿controla y registra a diario la temperatura? ¿Verifica el punto de calibración del termostato? Bueno, esas respuestas solamente ustedes y yo lo podemos dar, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro, por ejemplo, que ha sido movido, miren el termostato, ¿no? Hasta más de medio mes ha estado a una temperatura adecuada, pero el día ha comenzado a bajar, ¿no? Entonces, o puede ser que el equipo también esté fallando, ¿no? Entonces es momento de darnos cuenta, ¿no?, e informar, ¿no? Y es muy importante eso, lo que les decía anteriormente, ¿no? Registrar la temperatura, controlar la temperatura, ¿no?, verificar que el equipo esté encendido. Son puntos claves en la cadena de frío, porque podemos evitar que una ruptura de cadena de frío, ¿no? Muy bien. Sabemos que todas las vacunas no son iguales, ¿no? Entonces, algunas son sensibles a la temperatura y otras son sensibles a la luz. Y otras, por supuesto, que a la fecha de vencimiento, que
todas las vacunas tienen su fecha de vencimiento, ¿no? Por ejemplo, hay vacunas que viene especificado el día, el mes y el año. Y hay otras vacunas que solamente viene el mes y el año. En ese caso de cuando viene el mes y el año, la vacuna se puede utilizar hasta el último día del mes, ¿no? Si dice, por ejemplo, agosto del 2020, será hasta el 31 de agosto del 2020, ¿no? Pero hay vacunas que vienen 13 de septiembre, ¿no?, del 2020, entonces hasta ese día yo lo puedo utilizar la vacuna, ¿no? Vamos a acá. Tenemos vacunas sensibles a la congelación, ¿no? La congelación por debajo de cero, ¿no? Está la hepatitis, la DPT, la DT adulto, la DT pediátrico, ¿no? Neumococo, influenza, ¿no? Rotavirus, VPH, IPV, ¿no? DPTA. Esas vacunas son sensibles a la congelación. O sea, cuando congelamos las vacunas, estas vacunas pierden su capacidad inmunológica o ya no se pueden utilizar. ¿No? También tenemos vacunas sensibles al calor. La vacuna más sensible al calor es la vacuna antipolio oral, ¿no? ¿No? También la SPR, la SR, la AMA, la BCG. En este caso, la vacuna antipolio nos podemos dar cuenta, porque cuando supera los 8 grados, la vacuna, que es un rosado bajito, se pone un rosado intenso. O sea, cuando ustedes vean ese cambio en su vacuna, que está un rosado intenso, ya no se debe utilizar la vacuna. Ya no deben utilizar la vacuna. ¿Ya? Entonces, estas son vacunas muy sensibles al calor. ¿Ya? Muy bien. También tenemos las vacunas sensibles a la luz, ¿no? También está la BCG, la SPR, la SR. Más que todo es las vacunas que vienen con su frasquito o de color ámbar, ¿no? Color oscuro. Entonces, esas vacunas tenemos que tener cuidado que no les dé la luz. Es por eso que ahora las refrigeradoras ya no vienen antes venían con una luz, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora ya no vienen, han quitado esa luz. Muy bien. Vamos a seguir un ratito. Qué rica que es el agua. Muy bien. Y ante una ruptura de cadena de frío, ¿qué hacer ante una ruptura? Se ponen a llorar, me imagino. No sé, ¿no? O se ríen, no sé qué es lo que ustedes se ponen cuando hacen una ruptura de cadena de frío. Según nuestra norma técnica, ante una ruptura de cadena de frío, lo primero que tenemos que hacer es restablecer la cadena de frío. Eso es lo que tenemos que hacer, restablecer, ¿no? Si fue en el termo, pasarlo a la refrigeradora, y si es en la refrigeradora, preparar pues el termo de inmediato para pasar las vacunas al termo, ¿no? Luego de ahí tenemos que inmovilizar las vacunas. ¿Qué significa inmovilizar? Separarlas, ¿no? Rotularlas si posible, y no utilizarlos. No debemos utilizar eso. Luego de ahí tenemos que leer el data lawyer, ¿no? Llevarlo a la micro red, ¿no? O a la red para que lean el data lawyer. Y de esa manera ahí vamos a tener una información exacta de qué ha pasado con las vacunas, con la temperatura de las vacunas, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Primero tienes que notificar, ¿no? Notificar a través del anexo 14A, donde especificas la cantidad de vacunas, el nombre de la vacuna, el número de lote, la fecha de vencimiento, ¿no? De las vacunas, ¿no? Y luego de ahí, que notificas, esperas que evalúen esas vacunas y te digan qué vacunas puedes utilizar o qué vacunas no puedes utilizar. ¿Ya? Luego de ahí, de esa evaluación, te dan el resultado, si vas a descartar o utilizar las vacunas. Pero también se debe hacer un documento escrito, ¿no? Un informe diciendo qué es lo que pasó, por qué pasó eso, ¿no? Y, por supuesto,
también las medidas correctivas, ¿no? Para que no vuelva a suceder la ruptura de cadena de frío. A estas alturas, ¿no? A estas alturas, no debemos hacer ruptura de cadena de frío porque ya venimos bastantes años, desde el año 2011, ¿no? Trabajando con el Data Lawyer, ¿no? Entonces, que el Data Lawyer es nuestro aliado, que nos da la información exacta, ¿no? Cuándo, a qué hora se fue la luz, ¿no? Qué tiempo y a qué temperatura. Muy bien. Vamos a pasar a esta unidad 3, que es el transporte y manejo de las vacunas, ¿no? Preparación de vacunas para su transporte. ¿Qué pasa con los frascos abiertos, ¿no? Con múltiples dosis, ¿no? Aunque hoy en día casi todas las vacunas que tenemos ya son monodósicas, ¿no? Ahí tenemos para el transporte de vacunas. Yo no puedo trasladarme en un vehículo que no me da las garantías de repente, ¿no? O sea, yo no puedo venir encima del camión colgando mi termo, no puede pasar eso, ¿no? Entonces yo debo conseguir el vehículo, debo tener el combustible, debo tener el personal capacitado, la caja fría o el termo adecuado, ¿no? A una temperatura adecuada, y también ese complemento debe contener Data Lawyer y debe tener termómetro, ¿no? Es importante esto. La preparación de la vacuna para su transporte. ¿Qué tiempo me voy a demorar yo? ¿Qué tiempo me voy a demorar en trasladar mis vacunas? ¿No? ¿De dónde estoy saliendo? Si es cerca, no hay ningún problema, ¿no? Pero si es lejos, sí, ¿no? ¿Cuál es el implemento térmico adecuado, ¿no? O sea, no puedo llevar un termo chiquito cuando voy a traer cantidad de vacunas, ¿no? Entonces yo debo saber qué cantidad de vacunas voy a, en este caso, a trasladar desde del almacén hasta mi establecimiento. Entonces debo llevar el termo o el complemento adecuado. Como les decía, también ese complemento debe tener los paquetes fríos adecuados. No puedo tener una caja RCW, ¿no? Con paquetes fríos de KST, por ejemplo, no, tiene que ser el paquete frío adecuado, el número de paquetes fríos adecuados. Si no saben, pues pregunten, ¿no? Cuidar también. Yo no puedo trasladar mis vacunas en una camioneta, por ejemplo, ¿no? En tiempo de verano, donde todo la fuente de calor ingresa a mi termo. En una camioneta abierta me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, y de repente, si el traslado es lejos, el personal, ¿no? El conductor quiere almorzar, ¿no? O quiere tomarse algo, va a bajarse y va a dejar el carro en todo el sol, ¿no? Y de repente se demora una hora. Entonces eso no debe pasar. Hay que cuidar de las fuentes del calor. Y en el transcurso del traslado también debemos abrir las ventanas del vehículo, ¿no? Si es posible, ¿no? Si hace bastante calor debemos abrir las ventanas del vehículo. Es importante, ¿no? Porque aquí el conductor también es parte de la cadena de frío, Y lo primero que se hace, ¿no? Es bajar el termo. Cuando llegas al establecimiento, bajar el termo, ¿no? Y ya cuando de regreso, lo último que recoges, ¿no? Es el termo, ¿no? Tus vacunas recoges y llegas a tu establecimiento. Muy bien. ¿Qué pasa con los frascos abiertos con múltiples dosis, ¿no? En nuestra norma, en técnica 136, también nos habla de una política de frascos abiertos, ¿no? Tienen que estar rotulados, ¿no? En las supervisiones a veces encontramos que los frascos no están rotulados, ¿no? ¿Cuándo lo abrió? No sabemos, ¿no? ¿A qué hora lo abrió? No sabemos. Entonces debe estar rotulado con el día y la hora, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La vacuna antiamarílica, por ejemplo, cuánto tiempo dura una vez reconstituido, ¿no? Con el diluyente, la vacuna, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el frasco abierto cuando yo salgo al extramural? Cuando yo abro un frasco, ¿no? En el extramural,
ese frasco no regresa al refrigerador. Ese frasco tengo que descartarlo, ¿no? Tengo que descartarlo. Así es. ¿No? Si ustedes no lo estaban haciendo, a partir de ahora tienen que hacerlo, ¿no? El frasco abierto en el extramural no regresa al... Pero solamente es de 10 dosis y solamente utilicé una. Así es. Esa es nuestra política de frascos abiertos según nuestra norma técnica de cadena de frío, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestra capacitación y luego en la próxima capacitación vamos a ver sobre esta unidad 4, que es la gerencia de la cadena de frío, ¿no? Cuáles son las funciones de los diferentes personal del establecimiento. Bien, vamos hasta aquí nuestra capacitación del día de hoy.